Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a las autoridades de la Superior de Guerra Aérea el habernos permitido exponer en este ciclo de conferencias de bautismo de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas. Como lo presentó el Comodoro Astesana, mi exposición va a versar sobre misiones efectuadas en 1982 en la recuperación de las Islas Malvinas por el Escuadrón Fénix. Para poder desarrollar esta exposición voy a explicar el siguiente tema. ¿Cuál es el origen del Escuadrón Fénix? Las características que ha tenido ese escuadrón. ¿Quiénes fueron las tripulaciones y los aviones que lo integraron? Las misiones que se efectuaron. Y por último, voy a hacer un recuento del vuelo del 7 de junio del 82, donde en esa misión fue derribado el único avión que perdimos del escuadrón en el conflicto de Malvinas. Muy bien, comenzando con el temario en el origen. El Escuadrón Fénix, la Fuerza Aérea a principios del año 80 había adquirido los aviones de reconocimiento fotográfico y sensores de barrido térmico más modernos en ese momento, que eran los Learjet. Había adquirido 4 aviones Learjet que durante febrero y marzo del año 82 fueron utilizados para efectuar relevamientos fotográficos en Malvinas que después se utilizaron para la operación del 2 de abril. Y se lo utilizó en misiones veladas que mantuvieron secreto de Estado por 30 años. La primera misión en febrero fue hacer un relevamiento, hacer una verificación del BOR de Puerto Stanley, que había puesto la Fuerza Aérea para los vuelos LAVE, en reemplazo de un Learjet verificador que había adquirido la Fuerza Aérea. Se mandó un Lear fotográfico, se mandó un suboficial del INAC a Malvinas para que la operación fuera lo más real posible. La verificación se podía hacer en 3 días y el Learjet, simulando las maniobras de verificación, empezó a hacer el relevamiento de lo que se le había requerido. Al cabo de los 3 días, debido a las malas condiciones meteorológicas, no se pudo terminar la tarea. Por lo tanto, en marzo, tenemos que repetir otra misión, que esta vez ya no se podía repetir otra verificación. Se decidió trasladarlo al vicecomodoro Roberto Gamen, quien era el representante del ADE en la isla Malvinas. Y al efectuar ese traslado, se le ordenó al comandante de aeronave simular una emergencia, que fue de tren de aterrizaje. Entonces, mientras hacía pasajes frente a la torre de vuelo, que para que verificaran la posición del tren, pudo completar la tarea. Se volvió a Río Gallegos, bajó al personal de fotógrafos, a todo el material, y completó el traslado del vicecomodoro Gamen. Esos 2 vuelos se pudieron realizar y se pudo completar el requerimiento que le había hecho las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, de obtener toda la cartografía fotográfica que se utilizó para planear y después ejecutar la Operación Rosario el 2 de abril del año 82. El 4 de abril del año 82, el comandante de operaciones le ordena al Grupo 1 Aerofotográfico de la Segunda Brigada Aérea desplegar 2 aviones Learjet, un avión Guaraní versión fotográfica y un subcento fotográfico a Comodoro Rivadavia, a los efectos de cumplimentar todos los requerimientos que la Fuerza Aérea Sur iba a hacer sobre pistas de aterrizaje o campos que se podían utilizar a tal fin
para los efectos de desplegar aviones tipo IA-58 Pucara, como posteriormente se realizó. Esta tarea finalizó el 28 de abril de 1982. En este ínterin, el comandante de operaciones en el edificio Cóndor ordena a una comisión de oficiales jefes y superiores buscar en la aviación general los aviones más modernos que estaban en ese momento, para posterior un decreto convocar sus tripulaciones y requisar esos aviones. Toda esa tarea se termina el 28 de abril del año 82, donde en la base, en la 7ª Brigada Aérea de Morón, a órdenes del mayor Juan José Falconier, se hace una ceremonia en donde, para cumplimentar con los requerimientos de la Convención de Ginebra, se le otorgó a los pilotos civiles el grado de alférez en comisión y a los mecánicos el grado de cabo en comisión. Aquellos pilotos que se habían ido de baja de las Fuerzas Armadas y estaban volando en la aviación general, se les devolvió el grado con el cual se fueron. Y con respecto a las fuerzas de seguridad, como ser la Policía Federal, que también se convocó su avión, se le otorgaron a los oficiales el mismo grado equivalente a los de oficiales de la Fuerza Aérea. Ese mismo día, el 28 de abril, desde Morón el despliegue de toda esa aeronave a Comodoro Rivadavia. Y es ahí, en Comodoro Rivadavia, en donde todas las aeronaves civiles requisadas, con sus tripulaciones, más los 4 Lear fotográficos, más el Víctor Romeo 17, conforman lo que se denominó el Escuadrón Fénix. O sea, dejaron de tener sus funciones anteriores y pasó a formarse el Escuadrón Fénix, designándose como su primer jefe de escuadrón al mayor Roberto Cardoso. Y todo este escuadrón dependió del Departamento de Exploración y Reconocimiento de Operaciones de la FAS, cuyo jefe era el Comodoro Ferri. Todo esto que yo les relaté ahora, durante mucho tiempo no se supo, porque como pasan las cosas, no se estudian, no había grandes escritos respecto a cómo se había conformado, y a través del tiempo empezaron a haber distintas opiniones, distintas situaciones de cómo se había conformado el Escuadrón Fénix. Y es así que toma la posta, después de varios años, es el brigadier Otero, que era el secretario general de la gestión del brigadier Henry, que empieza a investigar cuál era la situación de la formación del Escuadrón Fénix, cambia de gestión, toma la posta el brigadier Mengo, y a sugerencia del jefe de Estado Mayor General, le solicita al brigadier general Callejos, que es el presidente de la BANIN, la cual es una comisión revisora de todo lo actuado en Malvinas por la Fuerza Aérea, que se conformó y trabajó los últimos 5 años, revisando todos los aspectos personal y tareas y misiones que cumplió la Fuerza Aérea. Se trabajó durante 5 años, toda una comisión de oficiales, jefes y superiores, todos veteranos, para determinar en un libro que ha sido publicado ahora, con exactamente qué fue lo que cumplió la Fuerza Aérea en las operaciones en Malvinas. Por supuesto que puede haber errores, se pueden seguir cometiendo errores, pero en esta revisión está puesto lo más exacto de lo que se operó en Malvinas por cada uno de los componentes que intervinieron. Y es allí que el brigadier Callejos hace un dictamen histórico de qué fue el Escuadrón Fénix durante el conflicto de Malvinas. Y se lo voy a leer porque eso
determinó que el jefe de Estado Mayor emitiera esta resolución. Perdón. Esta resolución, la 342 del año pasado, en abril del año pasado, que da origen formalmente al Escuadrón Fénix. Pero lo que dice el brigadier general Callejos es lo siguiente, con respecto al Escuadrón Fénix. Se utilizó el Poder Aeroespacial Integral Nacional en forma adecuada por primera vez, con la creación del Escuadrón Fénix, unidad conformada por tripulaciones y aviones civiles y militares, que ejecutaron misiones inéditas, con material sin armamento ni protección alguna, con la ayuda invalorable del radar de Malvinas. El Escuadrón Fénix constituyó una sorpresa para la fuerza británica comprobar su existencia al finalizar el conflicto. En base a ello, el jefe de Estado Mayor General actual emite esta resolución, la 342, que no lo voy a leer todos los considerandos porque es muy largo, pero sí le voy a leer lo que resuelve el jefe de Estado Mayor en esta resolución. El artículo primero dice: reconózcase al Escuadrón Fénix como unidad que, sin revestir el carácter de unidad tipo, actuó en el marco del conflicto del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas desde el 28 de abril al 14 de junio de 1982. El artículo 2 dice: reconózcase en especial al personal que ha participado y aeronaves que fueron empleadas, según correspondiere, en el conflicto del Atlántico Sur, y que formaran entonces partes integrantes de la estructura operativa del Escuadrón Fénix, cuya nómina se detalla en los anexos Alfa y Bravo, que no se los voy a pasar. Artículo tercero. Establezcase como fecha conmemorativa y homenaje para los miembros de la tripulación del Learjet 35 Alfa, matrícula Tango 24, que fueran abatidos en combate el día 7 de junio. Artículo 4. Regístrese, publíquese en Boletín Aeronáutico Público, remítase copia electrónica a la presente. Bueno, de forma. Esta resolución le dio nacimiento formal a lo que fue durante 40 años el Escuadrón Fénix, que por eso la Fuerza Aérea poco conoce de este escuadrón, poco conoce cómo se formó y poco se conoce cuáles fueron sus características, que ahora sí la vamos a pasar a mencionar. La primera es un escuadrón que se conformó en abril de 1982 y se disolvió el 14 de julio de 1982, cuando la Fuerza Aérea Sur decide cesar sus ataques. Como vemos, la existencia de este escuadrón fue el conflicto, nada más. Se creó para el conflicto y se disolvió finalizado el conflicto. La segunda característica es el único escuadrón de las tres Fuerzas Armadas conformado por personal civil y militar. No hay otro escuadrón que haya sido conformado de esta forma. Y la tercera característica, que también lo hace único, uno de sus jefes, el oficial de mayor rango de las tres Fuerzas Armadas, fallecido en combate. El vicecomodoro Rodolfo de la Colina, comodoro postmortem, es el oficial más antiguo de las tres Fuerzas Armadas abatido en combate. Fue el segundo jefe de escuadrón. El primer jefe de escuadrón, como les dije iniciando el relato, fue el mayor Cardoso, que desde el 28 de abril al 14 de mayo fue el jefe de escuadrón. Del 14 de mayo al 7 de junio fue el vicecomodoro de la Colina. Y del 8 de junio hasta que se disolvió el escuadrón, el vicecomodoro Rubén Román. Las tripulaciones, ¿cómo estaban compuestas? Como dijimos, pilotos civiles, mecánicos civiles, pilotos militares de la Fuerza Armada, suboficiales y civiles de la Fuerza Armada, mecánicos, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, fotógrafos. Esas eran las tripulaciones.
Ahora les voy a mostrar una fotografía que probablemente más de uno va a poder ubicar el personal de Tribulay. Esta era la sala de operaciones que tenía el Escuadrón Fénix, el Comodoro Rivadavia. Esta es una foto de los dos Learjet que estaban desplegados en Río Grande. Aquellas son las tripulaciones que trajeron los dos últimos Learjet, y acá estoy con el teniente Herrera en esa época, y bueno, mostrándole lo duro del clima que se vivía en Río Grande en ese momento. Estos son los aviones requisados. Un Lear 35, el otro November, el otro motorista también 35, un Lear 36 de Bungie, el Jorge Silver DPF, el Lima Víctor Julie Extra Rifle, cuyo comandante está aquí presente, el señor Carlos Miranda, de Orue Sociedad Anónima. Acá hay algunos, no son todos, ¿eh? Hay algunos. Un Merlin de Alianza, el Citation de la Federal, el Citation de Fabricaciones Militares, y estos son los aviones militares que intervinieron. Los 4 Lear fotográficos, el Víctor Romeo 17 y Bucaray. ¿Cuáles fueron las misiones que se hicieron? Las misiones que tenía que hacer el Escuadrón Fénix eran misiones no ofensivas. No ofensivas porque los aviones eran todos aviones civiles sin armamento. Pero eran misiones que completaban las misiones ofensivas que debían realizar los escuadrones para los cuales habían estado desplegados. O sea, los escuadrones operativos, esos cumplían las misiones ofensivas. Nosotros completábamos aquellas tareas que eran no ofensivas, pero que apoyaron el accionar de la Fuerza Aérea, complementaron. Si la Fuerza Aérea logró el éxito que logró, fue por la suma de los dos tipos de misiones. Y dentro de las misiones, tenemos 5 tipos. Las misiones de diversión. Si ustedes han visto, la mayoría de los aviones convocados eran Learjet en su época, que teníamos varias versiones. Estaban las 24 y 25, cuyos motores eran reactores. Estaban los 35, que ya eran más modernos en cuanto a motor, eran turbofan. Estaba el 36 de Bungie, que tenía mucha autonomía, más autonomía que todos los demás. Pero a su vez, estos aviones tenían una característica que la voy a expresar más adelante, que no solamente la cantidad, había más pilotos también, porque todos los pilotos militares que tenía la Fuerza Aérea también fueron convocados que volaban el Learjet. Y estos aviones se los desplegó, aparte de estar en Comodoro Rivadavia, se los desplegó a 2 unidades. 2 Learjet 35 fueron a San Julián, el de Víctor Romeo 17 y el Alfa Lima Fostro, y 2 Lear 35 se desplegaron a Río Grande. ¿Por qué? Porque estos aviones tenían que volar en sección, como con los aviones de combate. Simulaban aviones de combate, tenían que volar en sección y salir de bases en donde había aviones de combate. Por eso se lo despliega. Para este tipo de misión de diversión. Porque la misión de diversión era que eran misiones que, volando hacia las Islas Malvinas, simulaban que eran aviones de combate, se activaban la defensa de los ingleses, por supuesto, como dice como el brigadier Callejo, siempre apoyado con el radar de Malvinas. Si uno al hacer la misión no podía cumplimentarla, o no podía entrar en contacto con el radar de Malvinas, se tenía que volver, porque la defensa de los aviones del Escuadrón Fénix respecto a los Harrier ingleses era el radar de Malvinas, que decía cuán lejos o cuán cerca estaban de ellos, y de esa forma los Lear, descendiendo a ras del agua, se volvían a gran velocidad, al borde de la máxima velocidad, a fin de escapar. Era la única defensa que tenían las aeronaves. Entonces, las misiones de diversión, como les dije, la gran mayoría las hicieron los aviones Learjet. Ahora, hubo aviones
aviones civiles que los volamos los pilotos militares, porque esa fue una orden del comandante de la FARC, pero los 35, porque los pilotos militares estábamos habilitados para volar el modelo 35. ¿Qué pasaba con los Learjet, por ejemplo, modelo 24-25, como el que volaba el señor Miranda? Bueno, ahí la tripulación era mixta. El comandante lo despegaba y aterrizaba, y después, para formar como una sección de combate, lo volaba un piloto militar. O sea, que él volaba en tripulaciones mixtas, con un piloto militar, porque no había posibilidad de entrenar a ellos a volar en sección, porque ellos no hacían formación en la aviación civil. Entonces no había tiempo de enseñarlo. Entonces, los Lear 24 y 25, en los cuales no teníamos tripulación nosotros adiestrada, ellos lo volaban con un piloto nuestro y de esa forma se simulaban las secciones de combate. Pero a su vez, el Learjet, estas eran las bases de las cuales teníamos Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, Río Grande. Fundamentalmente en los Lear estaban en Comodoro Rivadavia, 2 Learjet en San Julián y 2 en Grande. Después, aviones del Escuadrón Fénix vamos a tener, y a través que yo les vaya explicando las misiones en todas las bases. Pero ¿por qué el Learjet simulaba un avión de combate? Porque su origen, el origen del Learjet, había sido un avión de combate. Es un prototipo americano que no logró su desarrollo, lo compra la fábrica Lear y fabrica el Learjet. Si ustedes se fijan los planos, se fijan los planos y los tips son exactamente iguales, lo mismo que la cola. Por eso el Learjet como avión ejecutivo no era un avión muy cómodo. Generalmente los pasajeros tenían que entrar un poco encorvados, porque no era un avión que acá tuviera una estructura muy ancha, pero fundamentalmente porque venía derivado de una estructura. Pero ¿qué hacía esto? Que en el radar fuera la misma señal que daba una 4, un Super Étna o un Mirage. Entonces, para cualquier controlador inglés era muy difícil determinar si esto no era un avión de combate. Era para ellos un avión de combate. Por eso los Learjet se los utilizaron en las famosas misiones de diversión. Y por eso despegaban en secciones desde San Julián, desde Río Grande y desde Comodoro Rivadavia, simulando una sección de combate. Tan es así que hasta se hizo un vuelo. Así. Ahí está, estas son las formaciones. Bueno, ahí está. Se hace un vuelo de reabastecimiento de vuelo simulado con un Learjet, con los 2 Learjet de Río Grande. Esta es una foto real. Este es un Lear civil simulando acercarse a la canasta de C-130. Esto es un cuadro pintado por Ezequiel Martínez, lástima que falleció los otros días, en donde está simulada cuál es la operación. ¿Por qué? Porque se sabía que ya los ingleses recibían información de los chilenos. Y se sabía también que desde Río Grande ellos podían tener información. Entonces este vuelo se hace con los líderes de Río Grande para que los ingleses pasaran para que los chilenos le pasaran el parte de los ingleses que se está produciendo. Y estos 2 líderes después hacen una misión hacia las islas como si fuera un ataque simulado. Hasta eso se llegó a hacer para tratar de engañar al enemigo. Y verdaderamente se logró, sobre todo al principio. Un engaño no puede durar mucho tiempo porque cuando usted va varias veces y no pasa nada de cuanto a efecto de bombas o misiles, eso después empieza a retrasarse. Pero despegar los Harrier, movilizar las tripulaciones y mantenerlos en alerta se cumplió plenamente. Bueno, esta es otra misión. Entonces, la primera misión fue diversión y engaño, producto con los Learjet. La segunda misión fue guiado de escuadrillas de combate. Los guiados de escuadrillas de combate se produjeron en 2 unidades.
En Río Grande, donde un Learjet guiaba a M5, y en Santa Cruz, donde un Mitsubishi cruzó 4 escuadrillas de Pucará a Malvinas. Las misiones de guiado del Learjet y del Dagger era una misión complicada. Es decir, ¿qué se trataba de lograr ahí? La mayor precisión que tenía el navegador inercial, que tenía un Lear fotográfico, era un navegador inercial de alta precisión, y la no posibilidad de reabastecimiento que tenía el Dagger. Entonces era buscar que el Lear los guiara lo más pronto posible hacia los blancos asignados, cosa que le quedara combustible al Dagger para hacer un reempleo y regresar nuevamente a su base. Ahora, lo complicado era combinar el guiado de un avión subsónico con una escuadrilla de avión supersónico cargado con combustible y bombas al máximo. Ese vuelo era muy complicado, pero se lograba porque despegaba primero el Lear y con gran velocidad pasaba el Lear y los Dagger trataban de formarle casi a la velocidad de pérdida. Así en altura, hasta las 70 millas donde tenía asignado el blanco el Dagger, el Lear, ahí empezaban en descenso a las 70 millas. El Lear pegaba la vuelta y ya le quedaban segundos a la velocidad de poco combustión de los Dagger para poder atacar. De esa forma se optimizó el ataque. Los Dagger consiguieron los blancos mucho más fáciles y se podían completar las misiones. Con respecto a lo del Mitsubishi con los Pucará, el traslado, si bien el Pucará no tenía equipo de navegación, hacerlo rasante para que los ingleses no detectaran el despliegue a la isla era imposible si no tenían un avión con un equipo de navegación autónomo como un Mitsubishi que los llevara formado. Y eso el Mitsubishi lo hizo. Acá era más fácil, la velocidad de los aviones era más parecida, pero no era menos complicada la tarea, ya que tenían que ir bastante rasantes sobre el agua para no ser detectados por el radar de los ingleses que tenían en los portaaviones y en los barcos próximos. Entonces, estas son las misiones de guiado que hizo el Escuadrón Fénix. Exploración y reconocimiento. Gran parte de las aeronaves, del resto de las aeronaves que tenía el Escuadrón Fénix, se utilizó para esta tarea. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de costas que tiene la Argentina, que había que custodiar, que por lo menos era una tarea bastante titánica. Así todo, se dividió por zonas y se distribuyeron los aviones también por zonas. La parte de arriba, la zona alfa, y sobre todo esta zona donde dice comando estratégico, fue la primera parte donde se utilizaban los Boeing 707 y los C-130 para buscar la flota cuando venían a navegar. Con respecto a la Fuerza Aérea Sur, las zonas se dividieron en la costa a 200 millas, pero a su vez hubo áreas focales. Y entonces el Escuadrón Fénix, por ejemplo, tenía en la zona alfa, acá tenía Cessna Citation, el Citation de la Ferrari, otro Cessna Citation, Learjet. Entre el lado teníamos dos Turbo Commander, bueno, el Comodoro Rivadavia estaba el grueso. En Santa Cruz había Mitsubishi y Aerostar, y en Gallego también había Aerostar. Bueno, acá teníamos los Lear. El realizar una búsqueda de buques en esta área fue una tarea titánica que si no se hubiera tenido la cantidad de aviones que podían hacer esta tarea, no se hubiera podido realizar. Así todo, la Fuerza Aérea Sur también tenía algunos aviones, porque por ejemplo había 3 F-27 que estaban destinados a la zona Bravo, Charlie y Delta, y cada una de las unidades también puso un Canberra para que volaban los
los Twin Otter. O sea, la fuerza también aplicó, pero el Escuadrón Fénix fue el que puso la gran parte de los aviones. Y estos son fotografías de cómo un Turbo Commander, por ejemplo, detecta un buque, cómo obtiene la información y le pasa la información, va bajando en vuelo rasante, lo detecta la matrícula, le saca foto y se lo pasa a la Fuerza Aérea Sur. Este era el Turbo Commander que estaba entre ellos y esto es una foto que toman con los Canberra que estaban destinados también a esto. Otra misión fue retransmisión en vuelo. ¿Cuál era el problema que tenía o que tuvo al principio la Fuerza Aérea Sur cuando desplegaban las unidades, ordenaban ataques en la isla? Las unidades de caza despegaban de las bases, pero al tener VHF enseguida se perdían contacto. O sea, la Fuerza Aérea Sur, desde sus operaciones, de su base de operaciones, perdía contacto con las escuadrillas. Y entonces no sabían si conseguían el blanco, no sabían si habían llegado al blanco, no sabían si habían cumplido la misión. Entonces, se utilizan estos dos aviones que son los que mayor autonomía tenían de todos los convocados. El Lear 36 de Bungie y el Hawker Siddeley de IPF. El que mayor vuelo de retransmisión hizo fue este avión, el Hawker Siddeley, el de IPF. ¿Y cómo eran los vuelos? Despegaba de Comodoro Rivadavia, se colocaba en la mitad del Atlántico a 40.000 pies en un circuito hipódromo y por VHF se comunicaba con las escuadrillas que atacaban en la isla. Y por HF se comunicaba con operaciones de la fase en Comodoro Rivadavia. Y esta con las escuadrillas. Había 3 oficiales OKA que volaban, uno por turno. En este caso, en la foto, si lo ubican, es el Comodoro Medina, Mayor Medina en ese momento, que eran especialistas en A4. Entonces ellos, desde el avión, por HF se comunicaban con la FAS y por VHF con la escuadrilla. Tanto es así que hasta le podían cambiar los blancos, le podían cambiar los objetivos, los podían hacer volver, como les voy a relatar en la última misión. Y la otra tarea que hacía el Escuadrón Fénix era el transporte. Mover personal, mover un material, mover lo que hubiera sido necesario para estar en contacto y en unión entre las unidades y las unidades de origen para la Fuerza Aérea. Si no hubiera tenido estos aviones del Escuadrón Fénix, hubiera sido imposible, porque hubiera tenido que desafectar C-130, F-28, F-27, a lo mejor por una persona, por un repuesto. En cambio, utilizando todos estos aviones, era mucho más fácil, estaba mucho más comunicado. Y acá tengo una foto emblemática. Este señor falleció el año pasado. Era el comandante del LEA, y acá lo está trayendo al mayor Piuma, que se había eyectado de un Dagger en Malvinas, los vuelve a San Julián. El señor Aldo Piñate, de 84 años, era el comandante. Este sábado, Carlos, le hicieron un homenaje, ¿no es cierto?, en Morón. Así es. Al señor Aldo Piñato, que, bueno, es un emblema, o fue un emblema. Y este es el mejor caso de para qué se utilizó el transporte en la tarea que hizo el Escuadrón Fénix. Se dan cuenta, no eran tareas operativas, no eran tareas de grande ataque, pero si no hubiera habido esto, la Fuerza Aérea difícil hubiera podido completar la tarea que realizó. No hubo tarea tampoco más importante ni más peligrosa. Todas hicieron en apoyo a lo que fue la Fuerza Aérea. Bueno, voy a relatar ahora el vuelo del 7 de junio del 82. Orden fragmentaria 2309. 2 Learjet, misión. Esta es una tarea que empezó como una misión de diversión. Íbamos a despegar. 2 Learjet de Comodoro Rivadavia y 2 Learjet de Río Grande. Pero a su vez, a los Learjet de Comodoro se le asignaron otras misiones más.
Matrícula Tango 24, la tripulación 1, vicecomodoro de la Colina, mayor Falconier, capitán Marcelo Lotufo. Capitán Lotufo, fotógrafo, iba a bordo porque fue una misión en la cual el guía estaba cargado con cámara fotográfica. La razón por la cual se hace este vuelo es que se había detectado que al haber tomado los ingleses San Carlos, los carriers tenían mayor autonomía que la que mostraban operando desde el portaaviones. Por lo tanto, se pensó que ya habiendo tomado San Carlos, podía haber en los alrededores alguna pista, o que se hubiera podido, cuando hubieran construido los ingleses, alguna pista que la utilizaran como base de operaciones. Por lo tanto, una de las tareas que tenía el capitán Lotufo era ese relevamiento fotográfico. Otra persona que también estaba a bordo es un comunicante, el suboficial Francisco Luna. Habíamos detectado también que los ingleses nos escuchaban las comunicaciones nuestras y nos detectaban. Entonces, él estaba probando un equipo Greener. Un equipo Greener es un equipo que distorsiona la voz. O sea, habla, distorsiona y del otro lado se descodifica de nuevo. Justamente para que los ingleses no nos pudieran tomar nuestra comunicación. Y eso hice análisis. El otro avión asignado era un avión civil. Yo volaba el Oscar November. Y me suscribe, teniente Casado, primer teniente Miguel Bonaz. Acá también otro oficial fotógrafo. Y acá quiero hacer una aclaración. Los oficiales fotógrafos muchas veces volaban con nosotros, no muchas veces, la mayoría de las veces, estando en Comodoro, volaban las misiones, inclusive en vuelos civiles, no solamente en los vuelos fotográficos, porque en los aviones civiles querían ser observadores. Nadie los obligaba. Si querían, no podían volar, pero ellos volaron y nos acompañaron en todos los vuelos. Tanto es así que en un avión civil yo tenía un fotógrafo. Eso se lo vamos a reconocer siempre, la valentía que pusieron. Y vos me dicen que era el mecánico. Este es un vuelo que comienza bueno, yo me entero el 6 a la noche, estábamos cenando en el casino, y el vicegobernador de la Colina nos da la orden de que a las 7 de la mañana nos juntábamos en operaciones para la reunión previa. Y como les dije, este era un vuelo que íbamos a despegar. Dos líderes de Comodoro Rivadavia, 2 líderes de Río Grande, y como toda misión de diversión, íbamos a ir hasta un punto de coordenada geográfica, y ahí nos teníamos que colocar a órdenes del radar de Malvinas. Si uno no se ponía o no tenía contacto con el radar de Malvinas, se abortaba la misión y se volvía, porque uno no tenía la defensa de los ojos que nos decían, ojo que las PAC están a tanto. Tuvimos la reunión previa, en donde nos brifean que los ingleses tenían misiles que llegaban hasta 40.000 pies. Entonces, el vicegobernador de la Colina le dice, vamos a ir a 41.000 pies para estar fuera del alcance de los misiles de los ingleses. Es así que despegamos a las 8 de la mañana. 2 líderes de cada lado. 2 líderes allá, 2 líderes allá. ¿Por qué está la bandera inglesa esa? Despegamos de Comodoro a las 8 de la mañana, una mañana, un día frío, pero sumamente claro, no había una nube. Cambiamos la frecuencia de los VHF cada 3 horas. Y posterior al despegue, escuchamos en la frecuencia que habíamos cambiado un tráfico en inglés. Lo cual nos llamó la atención, no dijimos nada. Llegamos al punto de enlace, este es un punto de coordenadas que teníamos el radar. Cuando llegamos a este punto, llegamos muy rápido. Primero porque subimos a 41.000 pies muy rápido, pero a su vez porque teníamos casi una corriente de chorro de 500 nudos de cola. Así que a este punto de enlace llegamos rapidísimo. Los otros 2 LEA, que llegan también de Río Grande, no hacen contacto con el radar de Malvinas, entonces se vuelven.
Nosotros hacemos contacto con el radar de Malvinas y ahí, a raíz de esta comunicación que habíamos recibido en inglés, el vicecomodoro de la Colina le pide al radar de Malvinas que se autentique. Autenticar era con un computadorcito donde había una clave. El radar de Malvinas se autentica bien, pero a todo esto, con la velocidad que teníamos de cola, nosotros nos adentramos mucho. Cuando se autentica, nos autenticamos, el radar de Malvinas nos da la instrucción. De este punto ya estábamos acá, y nos dice, coloque rumbo 90, nos dice a los dos aviones, colocamos rumbo 90. El teniente Casado, que era mi copiloto, iba con una carta visual a 41.000 pies, las islas se veían claro y limitado. O sea, no había una nube, se veían perfecto. Y en un momento determinado me dice, señor, nos tiraron 2 misiles. Él vio el fogonazo de los 2 misiles que salen de esta fragata, 42 que estaba acá, el Exeter. Cuando me dicen que nos tiraron los 2 misiles, ahí yo rompo el silencio de radio y le informo a mi señora Colina, nos tiraron 2 misiles. Entonces él empieza un viraje a la izquierda y en la mitad del viraje detona la parte de atrás del Lear. Y se hace un gran hongo. ¿Por qué se hace un gran hongo? El Learjet tiene un tanque de 1.200 libras de combustible que se carga y descarga con bomba eléctrica de los tanques principales. Los dos habíamos ido tan alto y tan rápido que no habíamos podido consumir ese tanque. Entonces, cuando detona el misil, no solamente detona el avión, sino que detona las 1.100 libras de JP-1 y se hace un gran hongo y se pierde, se destruye toda la parte de atrás del avión, queda del plano hacia adelante. Es ahí que de la Colina me dice, nos dieron, no hay nada que hacerle, no lo puedo controlar. Entonces yo de motor nos vamos a 45.000 pies y nos volvemos. Él, cuando yo dejo de verlo, él ya había entrado en tirabuzón y le había contado ya 2 vueltas. Nosotros vamos a 45.000 pies esperando que nos llegue el misil nuestro, no nos llega y nos volvemos a acomodar arriba del avión. Este era la fragata 42, el Exeter, que nos tira este misil, y no llegaba a 40.000 pies, llegaba a 60.000 pies. Pero así todo, el radar de Malvinas le hubiera sido imposible detectarnos a nosotros, porque por eso los aviones de combate modernos también usan el radar warning, o sea, el radar warning lo tiene que tener el mismo avión, porque el misil es tan rápido que es imposible que un radar, así lo viera, que nos tiraron, nos dé una alerta y nos pueda poner a salvo de un misil. Sí nos podía tener a salvo de cualquier avión que nos pudiera atacar, pero no de un misil. Y es así que, bueno, volvemos a Comodoro Rivadavia, damos las explicaciones. Yo creía que se había caído en el mar, pero no. Los restos cayeron ahí, donde está, en esta posición, al norte de la isla Borbón. Estos son los restos, la foto. Los ingleses, finalizado el combate, enseguida los encuentran algunos restos de este avión y los entierran en Darwin como tripulación conocida solamente por Dios. Tripulación de avión argentino solamente conocida por Dios. Esto ocurre en el año 94. En el año 94, la turba se ve mucho más blanda que es removida en la isla y aparecen 2 cuerpos, los restos del avión. Y es ahí que se le hace esta formación en la isla Borbón, con un chinook, estos son ingleses que les rinden honores, y son enterrados los 2 féretros, y hay también un monolito en la isla Borbón, donde están puestos los 5 tripulantes. Y entonces, a partir de ahí, esta cruz en Darwin ya se le reconoce de quién es la tripulación. Ahí están los 5 tripulantes que perdieron la vida en ese acto heroico el 7. Estos son. Este es el avión y estos son los 5 tripulantes que perdieron la vida. Como yo siempre digo,
no solamente es difícil ver caer este camarada. A mí me tocó cumplir una orden que fue la peor orden, yo siempre lo comento esto porque fue una orden muy complicada. Cuando volvimos a Paraná, el jefe de brigada, el brigadier Gutiérrez, en ese momento me da la orden de que, como había sido el último en ver caer a la tripulación, fuera a visitar las 5 familias. Y bueno, si no hubiera sido por mi señora que me acompaña en ese momento, yo creo que hubiera sido la primera vez que me hubiera insubordinado de cumplir una orden. Y les aseguro que cuando visité las 5 familias, la pena que me dio ver una foto, una gorra o un sable, es inconmensurable. Y acá le quiero rendir homenaje no solamente a la familia de los que cayeron, sino también a la familia de los que volvimos. Todos sufrieron. Uno lamentablemente se preocupa, y así hay que hacerlo, por los que volvimos, por el estrés postraumático y todo lo demás. Pero lo que sufrieron nuestra familia fue inconmensurable. Yo siempre recuerdo que mi hijo más grande tardó 15 días en volver a hablar. Es decir, cada uno lo procesó como pudo, pero verdaderamente le quiero rendir homenaje a la familia de los caídos por lo que perdieron y los que volvimos por soportar. Y ahora, perdón, antes de continuar, quiero pedirle al señor Carlos Miranda, mi amigo, un piloto civil de una trayectoria extraordinaria en la aviación general de años, y nos comente cuál fue su vivencia cuando en el año 82, como comandante del Learjet 24, el Lima Victor Juliet Extra Alpha, es convocado para formar parte como un avión, como un escuadrón operativo de la Fuerza. Carlos, el auditorio. Gracias. Un poquito de agua, por favor. Buenas tardes a todos. Ya conocen mi nombre. Acá el brigadier me ha honrado con su amistad durante muchos años. Y cuando a mí me preguntan qué sentís o qué sentiste, yo lo divido en 3 partes. Cuando nos convocaron, mientras hicimos la operación y cuando regresamos. La primera parte, cuando nos convocan, además está decir que todo lo que dijo acá el brigadier es absolutamente exacto, sin ningún tipo de duda ni nada, está perfecto. Fue exactamente así. Cuando nos convocan, imagínense, pónganse en mi lugar, sobre todo a la gente que vuela, los muchachos jóvenes como los que veo acá. Mi empresa era una empresa muy importante, lo sigue siendo, en la cual yo tenía un muy buen pasar como profesional, un muy buen pasar económico, y de un día para otro, aunque parezca una paradoja, se me cumplió un sueño. ¿Y cuál fue? Yo ingresé en la Escuela de Aviación Militar en el año 58, en la promoción 27. Juré la bandera en el 58. Después yo me retiré, no seguí, porque mi pasión era volar, entonces yo quise volar. Y me puse a trabajar fuertemente para hacer la actividad que hice durante 44 años en la aviación civil. ¿Qué sentí cuando nos convocaron el 28, como comentaba el brigadier? Primero, curiosidad, muy importante porque no sabíamos qué iba a pasar, ni qué, ni cuándo, ni cómo. Angustia por la familia a la cual le dijimos de un día para otro, mirá, Betty, mi esposa, a partir de mañana yo soy alférez gracias a la Convención de Ginebra, voy a tener un uniforme, voy a tener un par de borseguíes y me voy a ir a la guerra. Yo tenía 2 hijos
adolescentes. Uno, o sea, mi hijo mayor tiene 54 años y el otro, que es comandante de la línea, tiene 52. O sea que por ahí va el cálculo. Nunca mis hijos jamás tocaron el tema en casa, ni ahora. Nunca. De decirle eso, que realmente es traumático. Realmente es traumático. Y allá fuimos, sin saber a qué íbamos realmente. Pero fuimos llenos de voluntad, de ganas de participar, porque fuimos voluntarios. A mí la Fuerza Aérea no me dijo, no me puso una pistola en la cabeza, me dijo, tiene que ir. Me preguntaron si yo quería ir. Lo mismo hicieron con las empresas, con los aviones. Se mostraron con una prolijidad absoluta y un respeto total. Eso lo voy a reconocer siempre hasta el último día que me toque vivir en esta tierra. Y allá partimos, hasta que llegamos y nos encontramos con el mayor Roberto Cardoso, que es un entrañable amigo también, que sigue siempre con nosotros. Y nos mostró, porque ya estaba en pleno combate la cosa, ya había pasado el 1 de mayo. Y ahí nos dimos cuenta que entramos en una película. Así lo vi yo. Entramos en una película. Un aeropuerto lleno de equipos, pertrechos, un hospital de campaña al final de la pista. Estábamos inmersos en una película. Realmente no sabíamos qué iba a pasar, ni qué era lo que íbamos a hacer. Y ahí empezó todo. Las misiones, el apoyo, y ver el valor, el coraje y la realización de todo lo que hacía la gente que tripulaba los aviones artillados. Si bien nosotros, como explicaba, no teníamos ninguna arma, no teníamos ningún método de defensa ni nada, y Cardoso nos dijo, muchachos, si lo tocan, péguenle fuerte al agua, para que todo termine rápido. Así era. Entonces dijimos, esto es serio, esto es una guerra de verdad, ¿eh? No es chiste. Y ahí empezaron todas las misiones, transporte de todo tipo, todo lo que era auxiliar. Me tocó volar con un capitán joven, porque yo tenía más de 41 años en ese momento, un chico de 30, tendría 30 y algo. Y cuando él se acerca, y esto es una anécdota sobre todo para los chicos, los muchachos jóvenes que vuelan, que ahora se estudia el CRM, la combinación de cabina y todas esas cosas que acá él bien sabe de qué se trata, más que nadie. Y se acerca este capitán Miguel Árquez y me dice, ¿vos sabés formar? Le digo, sí, en el banco o en el supermercado se firma. Pues exactamente así el diálogo. Y yo le digo, ¿vos sabés algo de este avión? Me dice, no, jamás, yo nunca estuve al lado de un 24. Le digo, bueno, hagamos una cosa. Vos volás de comandante, que vos sabés volar, y yo opero el avión de la derecha, a mí no me cuesta nada. Y así, al otro día, 7:30 de la mañana, despegamos nocturno formado en una misión de diversión. Muchachos, así fue. Ese es el CRM que se usaba en la guerra de Malvinas. ¿Saben qué era eso? Espíritu, ganas de hacer las cosas y ciudadanos comunes detrás de un objetivo común. Defender la soberanía nacional. Eso es lo que hacíamos. Y así lo vi, lo viví. Nos tocó transportar explosivos, todas cosas voluntarias, ¿eh? Vuelos nocturnos, que eran generalmente los que hacíamos, en los cuales los chilenos, no sé por qué, ni nunca me voy a enterar, sabían siempre en qué frecuencia estábamos, esperando de que nosotros pulsáramos el micrófono para ser detectados. Cosa que, como los vuelos se llamaban CIRRU en ese momento, no podíamos hacer. Hasta que un día, con mi ascendencia europea, dije, bueno, no nos va a decir más nada porque me acordé de la mamá, del papá, de la sobrina, de los tíos y toda la familia. Así fue, realmente.
rescatamos, llevamos gente herida, muy mal, a sus bases. Me acuerdo de Tom Lucero, que hay una historia muy grande con ese muchacho. Y todo lo que se hizo a plena voluntad. Reitero, nadie nos obligó a nada. El vicecomodoro de la Colina, que yo lo había conocido, estaba él en tercer año cuando nosotros ingresamos, que se fue muy aplomado, un hombre de hablar suave, que a veces la mejor voz alta es la del que habla en silencio o con calma. Y cumplimos todo lo que nos pidieron. Pusimos lo que pudimos, hicimos lo que pudimos porque nosotros no teníamos la menor idea de cómo se hacía una operación militar. ¿Cómo sabíamos nosotros qué era cómo desempeñarnos en una misión militar? No teníamos idea. Era todo apoyo, corazón, ganas de hacer. Nos habremos equivocado en un montón de cosas, antes y quizás después también. Pero lo que siempre tiene que quedar claro, que la gente que estuvo en el Escuadrón Fénix en ese momento puso todo lo que pudo. Se habrá equivocado, habrá hecho las cosas mal en algún momento, pero nunca dejó de mantener el espíritu vivo de lo que estaban haciendo. Para nosotros, por ejemplo, ver lo que hacían los aviones artillados, por ejemplo, que volvían de las misiones a veces estresadísimos y aparecía un señor Jerez, lo recuerdo siempre, con una jarrita que le decía, un vasito de agua, jefe, y era ginebra. Y tenía la misma densidad física que el agua, porque el estrés lo mandaba así. Estas son historias, discúlpenme que sean vivas, pero tengo el momento de comentárselo a la gente joven. Y así fue pasando el tiempo. Me acuerdo una vez que llevábamos, no sé por qué razón, y esto me lo pregunto siempre, y te lo pregunto a vos. La plana mayor, el brigadier Crespo, el almirante Lombardo y el general García volaban siempre en el Jules Ray. No digo siempre, la mayoría de las veces. Siempre pregunté por qué los tres juntos. Claro, los tres juntos, era un blanco perfecto. A eso me refiero. Pero bueno, pasaron muchas historias que sería muy largo de contar. Esa fue la parte operativa. Y la parte del regreso, respondiendo a lo que me pregunta acá el amigo, fue, nosotros regresamos el 22 de junio, fue el último avión que volvió. Cuando llegamos a la plataforma, no estaba el personal, no había aviones, no había movimiento, no estaban inclusive los féretros, los cajones vacíos que habían puesto para llevar, no estaba el hospital de campaña, no había nadie, estaba solamente nuestro pobre avión. Le digo pobre con todo el corazón porque gracias a él nosotros estamos acá, porque las cosas que pasaron con esos aviones son indescriptibles y yo le puedo garantizar que el Lear es una obra de arte que vuela, así como lo explicó acá el brigadier. Fue el último vuelo que hicimos, salimos de Comodoro, todo vacío, un silencio sepulcral, amigos, realmente. Era una cosa aterradoramente ruidoso el silencio, ruidoso de verdad. Despegamos y lo único que recuerdo que el operador nos dijo, gracias, Jules Ray Alpha. Y no le contestamos. ¿Sabe por qué? Pues estábamos llorando. Estábamos llorando. Eso es todo. Muy bien. Gracias, Carlos. Por último, y ahora sí, para finalizar, quiero este poema dedicárselo a los 55 héroes que dejamos allá, pero también a todos los veteranos que volvimos en los 40 años. Y dice, nadie vuelve de una guerra si es que vuelve como fue. Muere el que muere,
y un poco muere el que vuelve también. La guerra les pone un sello, como quien marca a una res. Lo marca el que muere en ella y al que no muere también. Un día la guerra acaba, pero no el luto, que es fiel, por el que murió y un poco por el que murió también. Es de Alberto Melón. Muchas gracias, señor.